Si el Génesis es la historia de la creación del pueblo de Dios y el Éxodo y Levítico son la historia de cómo ese pueblo recibe la ley y es educado en ella, entonces los libros de Números y Deuteronomio tratan del proceso de entrada a la tierra prometida. Esta secuencia es la estructura básica del proyecto de salvación de la humanidad presentado por Dios a Abraham. En la división de las 7 épocas del Antiguo Testamento, estamos en la época del desierto. En este video examinaremos brevemente el libro de Números, el siguiente después de Levítico. Temporalmente, ha pasado poco más de un año desde la salida de Egipto y espacialmente el pueblo aún se encuentra en el monte Sinaí después de completar la educación legal. Al final del Éxodo, el pueblo de Israel hizo un pacto con Dios en el monte Sinaí, recibió la ley y construyó el tabernáculo. En Levítico, Dios, que está en el tabernáculo, instruye a Moisés en la ley. Ahora, en Números, es el momento de partir hacia la tierra prometida. Cuando la columna de nube, que simboliza la presencia de Dios, comienza a moverse, el pueblo de Israel también deja el monte Sinaí. Sin embargo, al comenzar el libro de Números, el pueblo permanece en el monte Sinaí durante aproximadamente 50 días más. Durante este tiempo, el pueblo celebra la segunda Pascua, marcando el primer aniversario de la salida de Egipto. También realizan un censo y organizan y militarizan la comunidad. Ahora no se trata simplemente de moverse. El tabernáculo, el lugar de la presencia de Dios, siempre está en el centro. Dentro del tabernáculo se encuentra el Arca de la Alianza, que contiene las tablas de los 10 mandamientos, y alrededor del tabernáculo están los levitas, con las demás tribus formando un círculo alrededor de ellos. Esto muestra que el pueblo de Israel es ahora una comunidad que se mueve según las palabras de Dios. No más un grupo desorganizado de esclavos, sino una fuerza militar organizada alrededor de su cuartel general. Este hecho ya se insinúa en el título del libro de Números. Como su nombre indica, Números trata de contar los números, y esto se hace para reclutar tropas para la guerra. El pueblo de Israel, a punto de enfrentarse a los pueblos de Canaán, selecciona a los hombres adultos de 20 años o más para el ejército. Lo notable es que se realiza un censo no solo una vez, sino 2 veces, lo que sugiere que surgió un problema significativo en el camino desde el monte Sinaí hacia Canaán. Sí, un punto crucial en Números es que, a pesar de haber salido del monte Sinaí y estar al borde de la tierra prometida, el pueblo de Israel se asustó y se negó a entrar en Canaán. Desde el punto de vista de Dios, esto debió haber sido una situación muy frustrante. Como dice el refrán, puedes llevar al caballo al agua, pero no puedes hacer que beba. Aunque Dios había hecho todo lo posible por preparar a su pueblo, los israelitas, que ya estaban en el lugar, se negaron a entrar. ¿Qué hacer ahora? El proyecto de salvación de Dios enfrenta otra crisis. Dios, después de haber creado a su pueblo, liberado de Egipto y establecido un pacto en el monte Sinaí, se enfrenta a la decisión de considerar a aquellos que se han sentado en el desierto y se niegan a avanzar como una generación pasada. Dios decide comenzar de nuevo con personas como Josué y Caleb, que confiaron en él y pidieron avanzar hacia Canaán, así como con la nueva generación nacida en el desierto. El proceso de rigurosa formación espiritual en el desierto es lo que llamamos los 40 años en el desierto. La estructura del libro de Números, basada en generaciones de fe, se divide en 2 partes. La primera mitad trata de la generación que finalmente morirá en el desierto, y la segunda mitad de la generación que cruzará el desierto para entrar en la tierra prometida. Es importante conocer otro nombre del libro de Números. Aunque la Septuaginta griega lo llama Números debido a los numerosos censos, el título original en hebreo es En el desierto, extraído de la primera línea del libro. Dado que el contenido general de Números trata sobre el viaje en el desierto, este nombre proporciona una visión particular sobre la situación geográfica del libro. En otras palabras, si consideramos Números no por generaciones de fe sino por lugares, se puede dividir en 3 partes principales. El punto de partida en el monte Sinaí, el punto intermedio en el desierto de Cades y el punto de llegada en la llanura de Moab. El pueblo parte del monte Sinaí y llega al desierto de Cades. Allí, Dios les manda explorar la tierra de Canaán. Los espías regresan con un informe, pero solo 2 de ellos dan un informe positivo. Los demás presentan opiniones negativas. La reacción del pueblo de Israel en ese momento fue: aunque hay oasis y no está tan mal,
¿por qué deberíamos arriesgar nuestras vidas para entrar en Canaán? Piense en esto. En la promesa hecha a Abraham en Génesis 12, el propósito de la existencia de Israel era llevar esta bendición a todas las naciones. El pueblo llegó hasta aquí por eso, y ahora, justo en el umbral, se niega a avanzar. Finalmente, mueren en el desierto, y sus hijos, nacidos y criados en el desierto, heredan el lugar. Ese periodo es conocido como los 40 años en el desierto. No fue simplemente por la distancia que duró 40 años. Por lo tanto, es difícil decir que la vida en el desierto durante 40 años fue solo un castigo por la falta de fe. El pueblo que se negó a entrar en la tierra prometida y que terminó su vida en el desierto lo eligió por sí mismo. Con el tiempo, la generación pasada muere y la nueva generación que ha sido formada en la fe en el desierto llega a la llanura de Moab, al este del río Jordán, donde la tierra prometida está a la vista. La llanura de Moab es el escenario del último libro del Pentateuco, Deuteronomio, y sirve como el puente entre Números y Deuteronomio. En resumen, al revisar el contenido general de Números, podemos ver que el pueblo de Israel que escapó de Egipto aún no ha entrado en la tierra prometida. En otras palabras, han sido salvados, pero la salvación aún no está completa. Para entrar en la tierra prometida, deben vivir una vida de fe y obediencia. Es decir, incluso aquellos que están salvados pueden perder esa salvación si no obedecen a Dios. Los 40 años de vida en el desierto de Israel muestran la vida de todos los creyentes que aún no han llegado al cielo y están peregrinando en este mundo. ¿Ahora puede tener una idea general del contenido del libro de Números? Entonces, vamos al cuarto libro del Pentateuco, Números. El libro de Números, como su nombre lo indica, comienza con un censo de la población, por tribus, desde el capítulo 1. Este censo se realizó para seleccionar las fuerzas que pronto entrarían en batalla. Esto también indica que el pueblo de Israel ya no es un grupo desorganizado de esclavos, sino una comunidad formal con estructura y administración. El censo reveló que la tribu de Judá era la más numerosa. Esta tribu lideró al pueblo durante su vida en el desierto y desempeñó un papel clave en las guerras contra las naciones cananeas. Mucho tiempo después, cuando el reino de Israel se dividió en norte y sur, la tribu de Judá, junto con la de Benjamín, se convirtió en la tribu central del reino del sur, continuando la legitimidad del rey David. Cabe destacar que las tribus que formaron la base del reino del norte fueron las tribus de Manasés y Efraín, los hijos de José nacidos en Egipto. Aunque estas tribus no eran muy numerosas, se unieron para formar una fuerza poderosa, la segunda después de Judá. Aunque Manasés era la tribu mayor, fue bajo Efraín que se estableció el reino del norte, donde las otras 10 tribus se unieron. Un aspecto notable es que la tribu de Leví fue exenta del servicio militar. Esto significa que tenían una tarea aún más importante que el servicio militar. Los levitas, descendientes de Aarón, asistían a los sacerdotes en todo lo relacionado con el tabernáculo. Dios declaró que los levitas serían apartados para él, en lugar de los primogénitos de las otras tribus. Después del censo, se establecieron las posiciones de campamento y el orden de marcha de cada tribu. La tribu de Judá se ubicó en el lado oeste del tabernáculo, considerado el lugar más importante, y era la primera en marchar. Esto plantea la pregunta: ¿por qué Rubén, siendo el primogénito, no ocupó este lugar? Según Primera Crónicas 5, Rubén perdió sus derechos de primogenitura debido al pecado de profanar el lecho de su padre. Y estos derechos pasaron a los hijos de José. Así, el lugar más importante al este del tabernáculo fue asignado a la tribu de Judá, la tribu más poderosa en ese momento, junto con las tribus de Isaacar y Zabulón, que también descendían de Lea. El campamento en el lado sur, considerado el segundo más importante, fue asignado a la tribu de Rubén, a pesar de haber perdido los derechos de primogenitura. La tribu de Simeón, hermano de Rubén, también se ubicó en el sur. Estos dos grupos fueron los segundos en marchar después del campamento de Judá. El campamento en el oeste, opuesto a la entrada del tabernáculo, fue ocupado por las tribus de Efraín y Manasés, los descendientes de los hijos de José, y finalmente por la tribu de Benjamín. Por lo tanto, el lado oeste estaba compuesto por descendientes de Raquel. Finalmente, el campamento en el norte, que salía en último lugar,
estaba compuesto por los descendientes de las siervas de Raquel y Lea, Dan, Aser y Neftalí. Aunque había ligeras variaciones en la posición de cada tribu según su influencia e importancia, el campamento seguía un patrón en el que las tribus descendientes de una misma madre estaban agrupadas, mientras que las descendientes de las siervas ocupaban los últimos lugares en la marcha. El orden de campamento y de marcha refleja la imagen de un ejército que se mueve en formación, lo cual es comprensible si consideramos que el pueblo de Israel, después de haber sido liberado de la esclavitud, aún no había abandonado sus hábitos desordenados. A través de este proceso, el pueblo de Israel, que en su desorden se asemejaba al caos previo a la creación, se transformó en una comunidad ordenada y alineada en torno a Dios, similar al mundo ordenado después de la creación. Destaca especialmente el papel de la tribu de Leví. Los levitas, descendientes de los 3 hijos de Leví, se colocaron alrededor del tabernáculo y se encargaron de transportar todos los objetos sagrados relacionados con el tabernáculo. Las otras tribus tenían la obligación de sostener a los levitas, quienes fueron apartados en lugar de los primogénitos de las demás tribus. En Números 5, al igual que en Levítico, se presentan directrices sobre la pureza ritual, reiterando el mensaje teológico que se ha desarrollado desde la segunda mitad del Éxodo. Sed santos, porque yo soy santo. La diferencia en Números es que ya no se trata de teoría, sino de situaciones prácticas. El capítulo 6 introduce la figura del nazareo, una persona consagrada a Dios, similar a los levitas, pero a diferencia de estos, cualquier persona podía convertirse en nazareo a través de un voto especial. Los nazareos debían cumplir con 3 reglas: no beber alcohol, no cortarse el cabello y no acercarse a un cadáver, incluso si era de un familiar. Esto simboliza el alejamiento de los deseos carnales y la total consagración a Dios más allá de los lazos familiares. Después de las reglas para los nazareos, se dan instrucciones sobre la bendición sacerdotal. Para los sacerdotes, bendecir es un mandato divino y un deber, mientras que para los fieles, recibir la bendición es un derecho. Esta bendición, dada antes de la marcha hacia Canaán, refleja el amor y preocupación de Dios por su pueblo. El capítulo 7 repite la ceremonia de dedicación del tabernáculo, que ya se mencionó al final del Éxodo, subrayando la importancia de que todas las tribus sean iguales ante Dios y la necesidad de mantener la santidad del tabernáculo. En el capítulo 8 se describe la ceremonia de consagración de los levitas. Recordamos un momento lo que ocurrió con Leví en el pasado. Según el libro del Génesis, Leví, el tercer hijo de Jacob y Lea, creció con resentimiento en su corazón al ver que su madre, Lea, no recibía el amor de su padre. Ese carácter de Leví se manifestó fuertemente en un evento clave, cuando su hermana Dina fue violada por el hijo de un caudillo cananeo. Leví, junto con su hermano Simeón, llevó a cabo una cruel venganza, lo que resultó en que toda su familia fuera despreciada por los cananeos. Esa explosión de ira por parte de Leví puso en peligro la vida de toda la familia. Por este motivo, cuando Jacob se preparaba para morir, Leví y Simeón fueron los únicos entre los hermanos que no recibieron una bendición, sino una maldición. Sin embargo, en el episodio del becerro de oro, en Éxodo 32, los descendientes de Leví fueron los primeros en mostrar un arrepentimiento fervoroso. Como resultado, aunque los levitas no eran los primogénitos en términos carnales, de alguna manera se convirtieron en los primogénitos espirituales, encargados de los deberes sagrados más importantes. El capítulo 9 narra la celebración de la Pascua, la segunda después de la salida de Egipto, subrayando la importancia de participar en esta celebración, incluso para aquellos que estaban ritualmente impuros o en viaje, una lección sobre la importancia de participar en la Eucaristía. Finalmente, en el capítulo 10, se preparan para la marcha hacia Canaán, estableciendo señales con trompetas para guiar a la multitud. Solo los sacerdotes podían tocar las trompetas, recordando que es Dios quien dirige al pueblo y que deben mantener su atención en él, especialmente cuando el pilar de nube que estaba sobre el tabernáculo comenzaba a moverse. Por lo tanto, a partir de ahora, siempre deben concentrarse en Dios. Él normalmente reside en medio del pueblo, pero cuando es tiempo de avanzar, va delante de ellos para guiarlos. Ahora, el pilar de nube que estaba sobre el tabernáculo ha comenzado finalmente a moverse. El comienzo del viaje hacia la tierra prometida estaba lleno de nerviosismo y emoción.
Sin embargo, ese camino era, de hecho, un desierto sin garantías de nada. Apenas 3 días después de salir del monte Sinaí, comenzaron a surgir quejas entre el pueblo. Por supuesto, también hubo quejas durante el primer trayecto por el desierto después de la salida de Egipto. Pero esta vez era diferente. Las quejas del desierto en el libro del Éxodo estaban relacionadas con la supervivencia, es decir, con la comida y el agua. Por eso, Dios resolvía los problemas de inmediato. Pero en el desierto de Números, las quejas surgían de la avaricia. Por lo tanto, Dios se encolerizó. Al observar lo que el pueblo deseaba, se trataba más de comidas especiales y de lujo que de alimentos básicos. En contraste, el maná que Dios les daba en el desierto, aunque no tuviera un sabor atractivo, era el alimento valioso que sostenía sus vidas en el desierto. En otras palabras, estas quejas no eran sobre la lucha por la supervivencia, sino más bien sobre caprichos relacionados con la comida. El problema es que, si hubiera sido solo una queja sobre la comida, ¿hubiera provocado tanta ira de Dios? No. La raíz del pecado en estas quejas era la avaricia. La libertad y liberación que Dios había dado les complacía mucho, pero no podían soportar que no durara ni 3 días. Estaban en el desierto, donde la comida no tenía sabor y la diversión era inexistente. Preferían volver a los días de esclavitud, lo cual resulta increíble, pero es un reflejo de nosotros mismos al leer el libro de Números. De todos modos, la avaricia que no pensaba y se desbordaba rápidamente se extendió por todo el campamento. Y las tiendas resonaban con lamentos durante toda la noche. La intensidad de los lamentos hizo que la tristeza contenida de Moisés estallara. Incluso Moisés, el gran líder, llegó a desear morir porque la carga era demasiado pesada. El destino de los líderes es algo que solo quienes ocupan ese puesto pueden entender. Dios hizo una propuesta. Selecciona a 70 ancianos del pueblo y comparte el trabajo. Una comunidad saludable no tiene todo el trabajo concentrado en unas pocas personas. Incluso las tareas más pequeñas se deben distribuir para que la mayor cantidad de personas pueda participar con entusiasmo y responsabilidad. Como era de esperar, los 70 ancianos seleccionados comenzaron a profetizar. Estos ancianos no eran simplemente personas que hacían pasivamente lo que Moisés les ordenaba, sino que eran personas elegidas por Dios para transmitir su voluntad dentro de su ámbito de trabajo. Un punto importante es que el fenómeno de la profecía ocurrió solo una vez en ese momento. Es decir, aunque los 70 ancianos estaban realizando el trabajo de Dios, fue posible porque Dios les otorgó temporalmente el carisma del oficio. Esto les recordó que la profecía era posible solo mientras se tenía el carisma del oficio por un tiempo limitado. En ese momento, Josué, quien servía a Moisés y observaba todo, estaba preocupado. Temía que esto pudiera menoscabar la autoridad de Moisés. Sin embargo, Moisés le aseguró que estaba bien y lo tranquilizó. Moisés se dio cuenta de que tener toda la atención en él podía ser en realidad más peligroso, así que estableció la autoridad de los colaboradores laicos. Pero en toda situación hay luz y sombra. Al llegar a Hatzerot se revela una sombra oculta. La hermana de Moisés, Miriam, y su hermano Aarón, envidiando a Moisés, aprovecharon el hecho de que su esposa era una extranjera para criticarlo públicamente. La raíz del pecado en esta envidia era el orgullo. Dios convocó a los 3 hermanos a la tienda de reunión para resolver la situación. Los siervos de Dios, sin importar la magnitud de su papel, pueden comunicarse con Dios, pero la autoridad en cada función es claramente diferente y, por lo tanto, deben respetarse mutuamente. Tanto el dominio desde arriba como el embate desde abajo son incorrectos, especialmente en este caso, ya que aunque se respetó a Moisés, no se mostró respeto desde abajo. Quejas y envidia. La raíz de estas dos acciones reveladas es la avaricia y el orgullo. Estas dos características son las malas naturalezas humanas que, al emerger en el borde del desierto, causan grandes daños a la unidad de la comunidad y son profundamente desagradables para Dios. En el capítulo 13, el pueblo llega al desierto de Parán, justo debajo de la tierra de Canaán. Aquí ocurre el famoso incidente de los espías, que marca un gran punto de inflexión en el libro de Números y en el desierto de los 40 años. Dado que la tierra prometida estaba tan cerca, Dios ordenó a los líderes de las tribus que espiaran la tierra de Canaán. El propósito de esta exploración era, según Dios,
mostrar al pueblo qué tan buena era la tierra a la que iban a entrar. Desde la perspectiva de Dios, la tierra de Canaán era la última parte de la promesa hecha a Abraham y, a través de ella, planeaba usar a su pueblo como un instrumento para la salvación de la humanidad. Podemos imaginar cuánto había esperado Dios este momento. Los espías, tras recorrer la tierra prometida durante 40 días, regresan con dos opiniones opuestas. La mayoría informó que la tierra es ciertamente buena, pero no es un lugar adecuado para nosotros, una nación insignificante. Se aterraron al ver a los poderosos pueblos cananeos que vivían allí. Población, recursos, poder militar, economía, cultura, organización, condiciones físicas, etc. Al observar solo estas condiciones externas y compararse con ellas, perdieron no solo la fe en el Dios Todopoderoso, sino también su autoestima como pueblo de Dios. Los rumores negativos de no podemos se esparcieron rápidamente por todo el campamento, y el pueblo comenzó a inquietarse, estallando en lamentos. Esta comunidad, como comunidad de fe, estaba destinada a perder todo si perdía la fe. En esta situación crítica, dos personas levantaron valientemente la mano: Josué de la tribu de Efraín y Caleb de la tribu de Judá. Estos dos, también espías, entendieron la intención de Dios al permitirles explorar la tierra prometida. Dijeron: ¿hemos llegado aquí por nuestras propias fuerzas? No, hemos llegado aquí por el poder de Dios. ¿Por qué vacilar ahora, justo cuando estamos tan cerca del destino? ¿Por qué subestimarnos tanto a nosotros mismos? Esto es en realidad subestimar al Dios Todopoderoso. En el fondo, ¿no es esto una falta de fe en Dios? Entre el pueblo aterrorizado, incluso surgieron movimientos de rebelión, y Moisés oró desesperadamente a Dios. Sin embargo, la respuesta de Dios fue inusualmente firme. Dios dijo que prefería destruirlo todo y empezar de nuevo en lugar de continuar con ellos. Con el estado mental actual, incluso si entraran en la tierra prometida, sería problemático. La tierra de Canaán disfrutaba de una alta civilización secular en ese momento, y si el pueblo de Dios seguía siendo como era, no podría cumplir su misión en la tierra prometida. Dios castigó al pueblo que, desde los días de Abraham, no había comprendido la dirección del reino de Dios hacia la tierra prometida, y se conformaba con la comodidad y estabilidad de la realidad presente. En lugar de ellos, Dios entrenaría a Josué, Caleb y a la nueva generación nacida y criada en el desierto para llevar a cabo su obra. Los israelitas, que finalmente comprendieron la gravedad de la situación, intentaron entrar apresuradamente en la tierra prometida, aunque el arca del pacto no se movió. Fueron rechazados hasta la región de Corma por los amalecitas que vivían en las montañas cercanas. Esto es otra evidencia de que el pueblo de Dios no era nada sin Dios. Ahora, los israelitas pasarán 40 años en el desierto, exactamente como la primera generación que salió de Egipto había deseado. 40 años de vida en el desierto. Si tuviéramos que elegir a los dos profetas más importantes del Antiguo Testamento, sin duda serían Moisés y Elías. Más adelante, cuando Jesús se transfiguró en el monte Tabor, estos dos hombres fueron los que dialogaron con él frente a los discípulos. ¿Y quién era Moisés? Solo mencionaré una cosa. En el Nuevo Testamento, especialmente en el Evangelio de Mateo, Jesús es presentado como un nuevo Moisés. Sin embargo, es sorprendente que Moisés, a pesar de ser una figura tan prominente, no pueda entrar en la tierra prometida y muera en el desierto. ¿Qué le sucedió a Moisés? En esta conferencia, trataremos la segunda parte del libro de Números, que se centra en la segunda generación en el desierto junto con Moisés. Pero antes, echemos un vistazo a la historia anterior. En el capítulo 12, tras la envidia de la hermana y el hermano de Moisés, Miriam y Aarón, también hubo una conspiración en el capítulo 13, derivada del incidente de los espías. En el capítulo 16, hubo una rebelión liderada por la tribu de Leví a la que Moisés pertenecía. En tiempos de guerra, la traición equivale a la muerte. Los que se levantaron contra Moisés no encontraron su recompensa en la tierra prometida, sino que murieron como castigo por su rebelión. Sorprendentemente, el pueblo culpa nuevamente a Moisés por estas muertes. Entonces, Dios llama a la tribu de Leví y les da instrucciones claras sobre su tarea. Además, ordena al pueblo que dé el diezmo para asegurar su sustento.
Ahora vamos a examinar la segunda parte del libro de Números, centrada en la generación de la salida del desierto. El libro de Números comienza en el monte Sinaí y hasta ahora hemos seguido el viaje desde Sinaí hasta el desierto de Cades. A partir de ahora, la historia se centra en el viaje desde Cades hasta la llanura de Moab, al este del río Jordán, donde se vislumbra la tierra prometida. Después de 40 años vagando por el desierto, aquellos que salieron de Egipto están muriendo uno a uno. Esto se simboliza con la muerte de Miriam, la hermana de Moisés. Peor aún, Moisés enfrenta una gran desgracia. Ante la continua queja del pueblo por la falta de agua, Moisés, quien había demostrado humildad, se encoleriza y dice: «Oíd, rebeldes, ¿vamos a hacer brotar agua de esta roca para vosotros?». Y golpea la roca 2 veces con su vara, haciendo un gesto exagerado que no fue ordenado por Dios. Este milagro del agua que brota de la roca, que Moisés parecía considerar como un acto de su propia fuerza, revela su orgullo. La santidad es una cualidad exclusiva de Dios, y al asumirla como suya, Moisés se enfrenta a la declaración divina: «No entrarás en la tierra prometida». Es sorprendente que Moisés, quien ha vivido una vida tan ejemplar desde el Éxodo, no pueda entrar en la tierra prometida, incluso por un breve tiempo. Este evento subraya una enseñanza teológica central en Levítico y Números. El pecado puede hacer que se pierda la santidad, y la restauración de esta requiere una alineación completa con la voluntad de Dios. Con corazones pesados, Moisés y el pueblo de Israel finalmente parten de Cades. El camino más directo desde Cades hacia Canaán sería el camino recto. Sin embargo, en esa región montañosa, los amalecitas se oponen, y hace 40 años, los israelitas fueron severamente castigados por intentar subir a Canaán sin preparación. La alternativa siguiente era la gran ruta del rey, atravesando Edom y Moab. Moisés envió embajadores al rey de Edom para negociar el paso, pero fracasó. Aunque Edom era una nación vecina, sus descendientes eran los de Esaú, el hermano de Jacob, lo que hacía difícil para Israel enfrentarse a ellos. Además, la muerte de Aarón, el hermano de Moisés, deja a Moisés solo. Durante un mes, el pueblo lamenta la muerte de Aarón, y Moisés siente que su propio destino también está cerca. Sin embargo, Moisés se levanta de nuevo. A pesar de que el final es inevitable, sigue adelante por el camino que le ha sido trazado. La segunda alternativa, atravesar Edom, también se cierra, dejando solo la opción más larga y peligrosa: rodear todo el camino. Paradójicamente, en este camino lleno de espinas, ocurre un evento de salvación que prefigura la cruz de Jesús en el Nuevo Testamento. El incidente de la serpiente de bronce. Ante las continuas quejas del pueblo, Dios envía serpientes venenosas, causando muchas muertes entre los israelitas. Esta región del desierto estaba llena de serpientes venenosas. Por ejemplo, las víboras de alfombra de África del Norte o la península arábiga son conocidas por su veneno mortal, causando una agonía que se asemeja a estar en llamas. En medio de la desesperación, mientras las serpientes atacaban sin cesar, el pueblo estaba indefenso. Moisés, quien en algún momento había sido orgulloso en Meribá, y el pueblo que se quejaba constantemente, descubren que solo Dios puede ser su refugio. En respuesta a la oración de Moisés, Dios ofrece una solución significativa. Haz una serpiente de bronce y colócala en una asta alta. Todos los que sean mordidos por las serpientes podrán mirar la serpiente de bronce y vivir. ¿Por qué bronce? En la región cerca del mar de Acaba, al sur de Canaán, el valle de Timna es conocido por tener grandes depósitos de cobre, por lo que no sería difícil obtener bronce en ese tiempo. ¿Y por qué una serpiente? Aunque en la tradición bíblica la serpiente simboliza al demonio, también puede simbolizar sabiduría y curación. Así, hay 2 serpientes aquí: la serpiente venenosa que lleva a la muerte y la serpiente de bronce que ofrece vida. La verdad de este evento es que la serpiente, que simboliza tanto la muerte como la vida, nos enseña que lo importante es la actitud y la disposición personal. La serpiente de bronce no salvó por sí misma, sino por la fe en la promesa de Dios. El pueblo, al seguir el método propuesto por Dios con fe, comenzó a vivir nuevamente. Esta historia es una prefiguración del evento de la cruz de Jesús. En el Evangelio de Juan 3:14, como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así también el Hijo del Hombre debe ser levantado.
Moisés no era el Salvador que guiaría al pueblo a la verdadera tierra prometida, el cielo. Ese papel lo tomaría el Hijo de Dios, Jesucristo, quien fue crucificado a la derecha de Jesús. El ladrón crucificado a su lado lo vio no como un compañero de condena, sino como el Salvador, y por su confesión de fe alcanzó la salvación. En definitiva, el evento de la serpiente de bronce es una historia de fe, no de magia ni de milagros de cuentos de hadas. Es un evento donde el pueblo, desesperado al final del camino estrecho, experimentó la salvación al obedecer a Dios. La lección del libro de Números es: confía en Dios, obedece su método. Solo así podrás vivir. Ahora, con una renovada autoestima y entusiasmo espiritual, el pueblo de Dios avanza hacia la tierra prometida. En la región oriental de Canaán, tierra de los amorreos, los israelitas envían embajadores al rey Sihón, como hicieron antes con los edomitas, para negociar el paso. Pero, ¿quedaron atrapados en una trampa? Los amorreos, aparentemente preparados, comienzan a atacar a Israel con todas sus fuerzas. ¿Qué ocurrió? Israel salió victorioso y también venció a Basán, el reino hermano de los amorreos. Armados con la fe en el Dios de la vida, el pueblo de Israel avanzó sin obstáculos. La victoria fue sorprendente. El pueblo ocupó la mayor parte de la región oriental de Canaán, una tierra que no podrían haber ganado hace 40 años. Aunque no era la tierra prometida, esta conquista significativa marcó el primer dominio de la nación israelita sobre una tierra. Las promesas que Dios hizo a Abraham no eran solo sueños en el aire, sino realidades. Las palabras de Josué y Caleb se confirmaron. El pueblo, que antes se consideraba como langostas, comenzó a despertar, dándose cuenta de que no eran langostas sino leones. Decir que alguien ha caído al suelo puede interpretarse como una señal positiva de que solo queda subir. A diferencia de la generación de los padres, que no había experimentado el poder de Dios en el desierto, la segunda generación del desierto finalmente experimentará la salvación de Dios desde el punto más desesperado, el más alejado de la tierra prometida. El pueblo de Israel, espiritualmente despierto, ha llegado sin obstáculos hasta la región oriental del río Jordán, donde ahora pueden ver la tierra de Canaán a simple vista. Eventualmente, han conquistado toda la tierra de Galaad, que estaba ocupada por los amorreos. El rumor de que el próximo objetivo de los israelitas sería Moab se extendió rápidamente alrededor de la tierra de Canaán. Además, el rey de Moab, Balac, aterrorizado al haber presenciado la capacidad militar de Israel, convocó al famoso adivino pagano Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. La verdadera naturaleza de la lucha que se desarrolla en torno a la tierra prometida no es simplemente un conflicto físico entre naciones, sino una batalla espiritual entre Dios y el dios Baal. Hay una historia interesante relacionada con el adivino Balaam. En el camino hacia la reunión con el rey de Moab, Balaam se encuentra con un episodio en el que su asna se detiene en el camino. Esta historia, expresada en forma de fábula donde se dialoga con los animales, plantea la pregunta de por qué los seres humanos, creados a imagen de Dios, no pueden reconocer la presencia de Dios, mientras que incluso los animales lo hacen. Esta reflexión parece lanzar una pregunta natural a la humanidad, invitándonos a pensar. Además, los eventos grandes y pequeños que ocurren a nuestro alrededor como si fueran simples coincidencias pueden ser una advertencia y un aviso de Dios sobre nuestro peligro de caer en pecados mayores. De todos modos, el rey Balac intentó maldecir al pueblo de Israel a través de Balaam varias veces, pero cada vez Dios hizo que las palabras de bendición salieran de la boca del adivino. Esto muestra que la bendición no proviene de los humanos, sino de Dios, y que aquellos que deben ser bendecidos recibirán la bendición sin importar qué. La lucha entre Dios y Baal es en realidad algo imposible, ya que el término ídolo significa nada en realidad. De todos modos, Moab y los madianitas, que intentaron maldecir a Israel, terminaron sufriendo una humillación completa. Sin embargo, no se dieron por vencidos y planearon nuevas formas secretas de hacer caer a los hijos de Dios. Y esto funcionó. Los israelitas, que llegaron hasta la región de Sittim, en la frontera de la tierra de Canaán, cometieron adulterio con las mujeres moabitas. Aunque esto puede parecer inesperado, es comprensible al considerar las circunstancias de la época.
En situaciones de guerra, los humanos actúan instintivamente, como se puede ver en la trágica historia de las guerras humanas, especialmente en la intensa necesidad de preservar la especie. En tales circunstancias, lo más tentador para los israelitas probablemente fue la práctica religiosa desordenada de Canaán. Los rituales de sacrificio para la abundancia y la fertilidad se combinaban con el deseo sexual secreto humano, creando una forma de culto en Canaán que incluía orgías con sacerdotisas, es decir, prostitutas del templo. Esto tenía el significado de excitar al dios Baal para que enviara lluvia desde el cielo. Ya en Levítico, Dios había advertido sobre todas estas situaciones, pero el pueblo cayó en la trampa de la tentación. Este asunto no es simplemente una cuestión ética o sexual. Es un acto ritualístico de adoración al dios Baal de Canaán, incluso cuando aún no estaban en el corazón mismo de la tierra de Canaán, sino en las periferias. Dios, al ver que su pueblo endurecido por el desierto se desplomaba ante la tentación mundana, se encolerizó profundamente. Finalmente, el nieto de Aarón, Fines, se levantó para ejecutar a los culpables, y así cesó la calamidad. Cuando leemos estos episodios, a menudo nos preguntamos por qué Dios en el Antiguo Testamento parece tan cruel. ¿Por qué es celoso, manda a matar y elimina sin piedad incluso a su propio pueblo por adorar ídolos? ¿Es este el mismo Dios de amor que Jesús revela? Al leer el Antiguo Testamento, especialmente Números y Josué, debemos tener en cuenta la situación de guerra antigua. Desde nuestra perspectiva actual, que conoce el Nuevo Testamento, podemos interpretar estas historias espiritualmente en términos de evangelización o asimilación secular. Pero para el pueblo de Israel en ese tiempo era una situación real de vida o muerte, donde la victoria en la guerra equivalía a la victoria de Yahvé. El cántico de victoria, el cántico de Miriam en Éxodo 15. Canta al Señor porque se ha magnificado, ha echado al mar al caballo y al jinete. Describe a Dios como un tipo de Dios de la guerra que derrota a los enemigos y protege a su pueblo. Esta era la concepción de Dios en ese entonces. La revelación de Dios en la historia de la salvación se revela de manera progresiva hacia el punto culminante en Jesucristo. La concepción de Dios en el Antiguo Testamento es parte de una etapa en el desarrollo de la revelación. Por lo tanto, no es la forma final de la concepción de Dios, sino que Dios es visto como el que protege de las amenazas enemigas y cuida de los vulnerables. Debemos leer las historias de guerra en Números y Josué con esta comprensión. Si no lo hacemos, podemos caer en dos problemas. Primero, la fe infantil basada en el miedo, que piensa, «Oh, tengo miedo. Dios castiga si no obedecemos». Segundo, una fe excluyente y agresiva que se adhiere a las palabras humanas y no a la viva palabra de Dios, pensando, «No debemos procrear porque los infieles irán al infierno». Entonces, ¿qué debemos aprender del Dios del Antiguo Testamento que se enfurece contra su pueblo por adorar a Baal? Si se rompe el primer mandamiento, todo lo demás se desmorona en cadena. Los israelitas, después de la destrucción de su nación y el exilio en generaciones futuras, vieron que la causa de todas las tragedias fue su propia traición a Dios. Así que el lamento por las terribles consecuencias de sus pecados debe ser visto como la vara de Dios en Números. Esto ocurrió en la región fronteriza de Canaán, cerca del monte Poás. Con la tragedia finalmente concluida, el pueblo de Israel realizó un segundo censo, según el mandato de Dios. Al abrir el censo, como Dios había anunciado, no quedaba nadie de la primera generación que escapó de Egipto, excepto Moisés, Josué y Caleb. El número de personas también había disminuido en general. En tiempos de guerra, cada persona cuenta, pero en la lucha espiritual hacia la tierra prometida, el número aritmético no tiene gran significado, como se experimentó profundamente en el desierto. Aunque el número disminuyó, la fe estaba más llena. Moisés, al confirmar que toda la primera generación del desierto había muerto, designó oficialmente a Josué, quien tenía la visión de fe, como su sucesor. Bajo el nuevo comandante, el pueblo de Israel se preparó para continuar la lucha contra la alianza de Moab y Madián, que había llevado al pueblo a violar el primer mandamiento. Esta lucha no era solo una venganza, sino una batalla preliminar entre la fe en Baal y la fe en Yahvé, que debía terminar en victoria. Israel venció y ocupó completamente la región al este del río Jordán. Sin embargo, esta tierra oriental era un botín inesperado, y surgió la controversia sobre quién la ocuparía.
Las tribus de Rubén y Gad levantaron la mano primero. Para ellos, con su gran cantidad de ganado, la tierra de Galaad, al este del río Jordán, era ideal para el pastoreo. Pidieron permiso a Moisés para que sus esposas e hijos se asentaran allí primero, y Moisés aceptó su solicitud con la condición de que los hombres mayores de 20 años no regresarían a sus familias hasta que la tierra prometida estuviera completamente conquistada. Así, las tribus de Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés se establecieron primero en la tierra al este del río Jordán. Con esto, el libro de Números llega a su fin en las llanuras de Moab, y de inmediato comienza el Deuteronomio, la última enseñanza de Moisés. Después de la conclusión de Números, se puede ver lo siguiente. ¿Cómo eran las personas al inicio en el monte Sinaí? Eran un pueblo obediente, es decir, una comunidad ordenada y coherente según la palabra de Dios. Pero en el centro del desierto, alrededor de Cades, mostraban un estado de extrema confusión, resultado de la incredulidad y desobediencia a la palabra de Dios. Sin embargo, después del incidente con la serpiente de bronce, el pueblo recuperó su fe y, en la tierra de Moab, recuperaron nuevamente el orden. Este ciclo de obediencia, desobediencia y nuevamente obediencia en Números maximiza los resultados negativos de la desobediencia. ¿Qué quiere decir esto? En el arduo camino del desierto, si no crees y sigues al único guía, Dios, verás por ti mismo qué resultados se pueden provocar. El desierto, un lugar extremo de supervivencia, es un lugar vacío donde irónicamente se puede encontrar a Dios. Solo aquellos que siguen estrictamente la dirección y el método de Dios sobreviven. La tierra prometida no es un regalo dado sin más. Es una victoria que solo se puede obtener al atravesar el desierto. Es como el mineral que, aunque a primera vista parece solo una piedra, se transforma en oro a través de un proceso de refinamiento increíble. Israel, endurecido por el duro camino del desierto, finalmente adquirió la imagen de un pueblo de Dios adecuado para la misión del reino de Dios.